Si hay entre nosotros algún asqueroso salvaje unitario, que reviente. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz como vorágine. El Todopoderoso dirigirá nuestros pasos. Pero este Rosas no tenía ninguna oposición. Sí, en 1837 algo se estaba gestando. Un grupo de jóvenes provenientes de las élites ilustradas de Buenos Aires y el interior, del mismo origen social que el viejo grupo unitario, se proclamó como una alternativa a unitarios y federales. Entre sus representantes más brillantes encontramos a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Vicente Fidel López. Los jóvenes del 37 crecieron su influencia desde dos agrupaciones: el Salón Literario, inaugurado en 1837 y cerrado por Rosas, y una sociedad secreta llamada La Joven Argentina. Poco a poco, todos sus miembros tuvieron que exiliarse en Montevideo para evitar la persecución del régimen de Rosas. Adherían a la democracia liberal de la primera mitad del siglo XIX y a las ideas del romanticismo. Cuando Europa occidental pensaba que la razón lo dominaría todo, aparecieron los románticos. Fueron los primeros en decir que progreso y felicidad no eran lo mismo. Por eso cuestionaron aquel orden de la Europa de 1800, combatiendo la opresión política y enfrentando la esclavitud, la pena de muerte y hasta la ley. No les fue muy bien. Su principal legado fue artístico. Goethe, Schiller, Victor Hugo, Balzac, Baudelaire, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn. Los románticos fueron los precursores del look dark gótico. Ojeras, palidez, las chicas con los labios pintados de oscuro, las miradas lánguidas, el aspecto demacrado. En un mundo tan hostil, amar hasta morirse parecía ser la única posibilidad de ser feliz. De ahí que a cualquier pescado que manda flores hoy le llamen romántico. Puede haber sin duda en una república. Para los hombres del 37, los males del país se reducían principalmente a tres: la tierra, la tradición española y la raza. Solo la superación de estos obstáculos dejaría paso al progreso. El fundamento de nuestra doctrina es el pensamiento de Mayo, la democracia como tradición, como principio y como institución. Pero Felipe, Rosas habrá hecho algo bueno, nada que zafe, algo. Sí, seguro, entre ellos la ley de aduana, que sancionó en 1835. Para muchos fue muy positiva y permitió reactivar la agricultura y la industria. Imponía altos aranceles a los productos importados, inclusive prohibía la importación de algunos de estos productos. Y esto fue bueno, pero... Pero, siempre hay un pero. Sí, efectivamente. La ley sobre todo benefició a Buenos Aires, que aumentó terriblemente su recaudación impositiva. Claro. Esto va a durar hasta el bloqueo francés, ¿no? ¿Qué bloqueo francés? Se podría decir que a Rosas le caía mucho más simpático los ingleses que los franceses. Sí. Para darte un ejemplo, Rosas había encarcelado a muchos ciudadanos franceses acusándolo de espionaje. Esto desencadenó un conflicto diplomático y las naves francesas que estaban en el Río de la Plata deciden bloquear el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840. Me imagino cómo estaban en la costa de Montevideo todos los exiliados oponentes a Rosas, ¿no? La generación del 37, era una fiesta. Sí, y no solo una fiesta, sino que aprovechaban a fondo la situación. Durante el bloqueo se reanudó la guerra civil. Los jóvenes unitarios impulsaron una invasión extranjera contra su propio país para derrocar a Rosas. Lavalle, con el apoyo francés, y 1.100 hombres invadió Entre Ríos y Santa Fe, instigado por los unitarios exiliados en Montevideo. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de estos monstruos. Muerte, muerte sin piedad. ¿Disciplina a nuestros soldados? No. ¿Quieren robar? Déjenlos que roben. ¿Quieren matar? Déjenlos que maten. Al no contar con el apoyo esperado de la población y ante la inminente paz de Rosas con Francia, se retiró a Santa Fe sin entablar combate. En su retirada, el ejército de Lavalle, el mismo que era apoyado por los iluminados de la generación del 37, saqueó, violó y exterminó a numerosas poblaciones en su camino. Si algo no se le puede negar a Rosas es que defendió la integridad territorial de lo que hoy es la Argentina, ¿no?
Enfrentó conflictos armados con Bolivia, Uruguay, Brasil, Inglaterra y Francia. La tierra sostiene las vacas y las vacas sostenían los negocios. Claro, si algo no quería perder Rosas eran los negocios y los privilegios, ¿no? Por eso limitó la navegación de los ríos Uruguay y Paraná para eliminar un poco la competencia del litoral. Y como Uruguay le era hostil, sitió la capital, ayudó a Uribe a invadir el país y a sitiar el puerto de Montevideo en 1843. Esto era para obligar a que todo el comercio pasara por Buenos Aires. Qué tipo ambicioso, ¿no? Y toda ambición tiene su precio. La mañana del 20 de noviembre de 1845, el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por las dos flotas más poderosas del mundo. Francia e Inglaterra atravesaban una serie de presión económica y buscaban nuevos mercados. ¿Y por dónde se les ocurrió buscar? Por el litoral argentino y en Uruguay. La precaria defensa argentina estaba armada según el ingenio criollo. 3 enormes cadenas atravesaban el Paraná de costa a costa, sostenidas en 24 barquitos, 10 de ellos cargados con explosivos. Detrás de todo este dispositivo esperaba heroicamente a la flota más poderosa del mundo, una goleta nacional. La lucha, claramente desigual, duró varias horas, hasta que por la tarde la flota franco-inglesa desembarcó y se apoderó de las baterías, cortó las cadenas y continuó su viaje hacia el norte. ¿Y cuál es el saldo? 250 criollos muertos, 50 invasores europeos muertos, y esa flota mercante que venía detrás, que venía a vender esos productos, no puede vender nada porque el boicot de la población local es total. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847 y los franceses lo hicieron un año después. Entonces ganó Rosas. Sí, pero todo lo que empieza tiene que terminar.